Ya vamos a ir en un minuto, yo creo. ¿Alguien puede controlar en Facebook si estamos en vivo? Hay dos personas en sala de espera. En sala de espera, Alejandro. Uy, tengo que admitirlo, Alejandro y Franco Castaño. Ya están admitiéndose. Vamos a ver si estamos yendo vivo. Sí, ya estamos en vivo. Así que, Gonzalo, te doy la palabra y nos ponemos en silencio y apagamos las imágenes. ¿Listo? ¿Listo? Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este nuevo encuentro patrocinado por la plataforma Siglo XXI Repensando Bolivia. Siglo XXI Repensando Bolivia es una iniciativa ciudadana destinada fundamentalmente a la preservación de la democracia y a defender la constitución política del Estado plurinacional. Entre otros objetivos que tiene la plataforma, también están la defensa de los recursos naturales y las empresas estratégicas del Estado, la lucha contra el racismo y toda forma de discriminación, la lucha contra la corrupción y la lucha contra el patriarcado. Todos estos objetivos los viene realizando a partir de la promoción del diálogo con personalidades del ámbito nacional y otras voces que están siendo silenciadas en la coyuntura actual, facilitando de esta forma el encuentro entre diversos colectivos de personas que tienen en común el establecimiento de una democracia plural, participativa y real. Hoy nuestro invitado es el doctor Ramiro Tapia, quien nos hablará de un tema que es de emergencia a nivel mundial, pero que es particularmente crítico en Bolivia: la pandemia del COVID-19 y el manejo sanitario de esta por parte del gobierno de facto. El doctor Tapia es médico cirujano, tiene posgrado en pediatría y neonatología, es especialista en psicopedagogía en educación superior, diplomado en gestión de la atención a la salud, diplomado en gerencia de atención a la salud, es exsecretario ejecutivo de la Federación Universitaria Local, FUL, de la Universidad Mayor de San Andrés en los años 1987-1988. Es docente universitario de embriología y genética desde 1995. Es ex vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés. Es ex viceministro de Educación Superior. Es ex cónsul general del Estado Plurinacional de Bolivia en la Argentina. Es ex embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en España, pero también ha sido ex ministro de Salud, razón por la cual hoy lo hemos invitado a esta charla. Doctor Tapia, adelante. Muy buenas noches. En primer lugar, agradecer a la plataforma Siglo XXI, saludar a las compañeras y a los compañeros, a todos los hermanos y hermanas bolivianos y a todos los hermanos de otros países que siguen estas alternativas de difusión de los temas álgidos que tiene no solamente Bolivia, sino todo el planeta. En primer lugar, yo quisiera dar mi solidaridad. No voy a pedir un minuto de silencio porque creo que a partir de la fecha toda nuestra vida deberíamos tratar de luchar contra las injusticias, contra las barbaridades que suceden, pero sobre todo ser unitarios en el dolor que tiene esto que está pasando el planeta en su conjunto. Una pandemia que ha sido devastadora, que ha llevado muchas vidas, y creo en primer lugar mi homenaje hacia ellos, y en particular algunas cosas que quisiera citar en el transcurso de la conversación. Yo soy de profesión médico y han fallecido muchos médicos, más de 130 médicos en Bolivia, y vamos a tratar las causas de la muerte de gente que ha ido a trabajar
con toda dedicación y que no ha tenido el suficiente cuidado un gobierno para darles la protección necesaria y lamentamos estas muertes. O gente que ha fallecido por el COVID-19, trabajadores de salud que sobrepasan los 300 en mi país. Y bueno, no quiero solamente hablar de mi país, sino a nivel del mundo, a estos heroicos ciudadanos que han ofrendado su vida por defender la salud de toda la población. Vamos a tratar un tema que es complicado, es decir, es un evento imprevisible porque así ha aparecido, pero que es recurrente y tiene una enorme repercusión a nivel mundial. Y hablaría esto porque creo que con muy buen criterio los organizadores han indicado que hablemos de la gestión sociosanitaria. Y este problema no solamente es un problema de salud, es un problema con la sociedad, es un problema económico con el medio ambiente, es decir, es un tema que hay que tratarlo desde diferentes puntos de vista y no solo enmarcarnos en uno de los que hemos señalado. Y en este caso yo hablaría de un antes, de un durante y un después, ¿vale? Decir qué se ha hecho antes, qué estamos haciendo ahora y qué planteamos hacer para después de que ojalá pasar el COVID-19, que va a ser muy difícil que pase rápidamente, pero este es el rumbo que quiero tomar en esta charla. Antes, este es un evento que, como decíamos, era impensado en su momento, pero ya que en el mes de diciembre del año pasado se dieron los primeros casos en China y con una alarma general que tenía alta mortalidad y que todos deberían tomar las previsiones necesarias para no solamente tomar acciones, sino preocuparse. Y en la preocupación deberían los gobiernos tomar con seriedad lo que pasaba en la China. Inclusive hay gente que dice que la Organización Mundial de la Salud reaccionó tarde al declarar la pandemia, pero igual este tema se sabía que podía llegar a todo el planeta como así lo ha hecho en este momento. En diciembre en China ya teníamos un gobierno, porque a mí me han indicado que hable del tema de Bolivia, un gobierno que usurpó el poder y que lamentablemente desde esa fecha no tomó las acciones correspondientes. Yo recuerdo muy bien que decía el gobierno de la señora Áñez que, bueno, ya tenían todo preparado, que tenían un sistema de contención que se iba a llevar adelante. Y en este caso yo quiero ser y hablar en esta reunión con la mayor honestidad. Eso es lo que mencionaban y que con esa preparación que tenían esperaban que llegue la pandemia e iban a actuar inmediatamente porque ya tenían todo preparado. Cuando se presentaron los casos ya a nivel mundial y que tenían que llegar los primeros casos, cuando llegó a Bolivia, el primer ministro de salud que tuvo el gobierno de Yanine Áñez reiteraba que había una preparación ya que se llevaba adelante y que hacía una proyección que creo que ha quedado muy corta en lo que él señaló al principio, pero que también tenía una evidencia de que esto podía crecer y multiplicarse. Y la preparación que tuvo Bolivia en estos antecedentes, bueno, no fue la óptima. Y para hacer un resumen, porque si no podría hablar mucho tiempo de los preámbulos que sucedieron, se cometieron una serie de errores que en mi criterio se basaba, por ejemplo, que el primer ministro no duró mucho tiempo. Y yo pongo el ejemplo que cuando alguien está en un río que tiene mucho caudal y estoy sobre un caballo y que quiero cruzar al frente con el caballo, yo no puedo dejar al cruzar, dejar a medio camino esto, es decir, dejar al caballo, salirme, no va a llegar ni el caballo, ni el jinete, ni nada, y no va a llegar al frente como se puede esperar. Y en este caso creo que fue un error muy marcado el cambio del primer ministro, al cual al doctor Cruz lo conozco, es un profesional muy bien formado. Hemos participado en las épocas de la dirigencia del Colegio Médico hace muchísimos años, cuando yo estaba parte de la directiva del Colegio Médico Departamental de La Paz. Y bueno, por lo menos en su preparación era un médico de hospital con una especialidad que, bueno, renunció por temas personales. Hasta el momento no sabemos qué tipo de temas personales podían tratarse. Felizmente no es un tema de salud, porque en este momento creo que está muy bien de salud y habría que ver los pormenores, pero no me interesa tratar los mismos, sino que creo que ha sido un marcado error que se haya podido dejar al conductor desde ese momento. Sin embargo, ya empezaron a cometerse una serie de errores.
Lo que yo quiero hablar es en este momento hacer un preámbulo de lo que da y cómo hubiésemos actuado nosotros posteriormente. Digo nosotros porque hemos estado en funciones de gobierno y hemos tenido también eventos no tan y no iguales, pero sí pandemias, una pandemia y una epidemia, la que vamos a tratar posteriormente. Cuando cambian de ministro, vemos que empiezan con una posición avasalladora, cambiando los sedes, es decir, queriendo centralizar y obligar a un manejo que deberían llevar adelante, no respetando autonomías de cada sedes. El CDC son los encargados de la salud en cada departamento en Bolivia. Y en este caso su proyecto era que además tenían un comité científico y en este comité científico elegían a una persona que era catalogado como tal en los Estados Unidos, que no era de profesión médico, que, bueno, le dieron un cargo que no existe, un cargo de un superviceministro de Ciencia y Tecnología, pero que tenía un rango diplomático. Y quiero recordar a todos que él era el que daba las conferencias de prensa acerca de lo que iba a hacer el gobierno. En algún caso señalo con pruebas fehacientes que ustedes deben recordar, que llama una conferencia de prensa y señala que han hecho una compra grandísima, la más importante hasta el momento de medicamentos, con la hidroxicloroquina. Y queda la sensación de que días antes el presidente de los Estados Unidos, el señor Trump, indicó que él tomaba la hidroxicloroquina y no le podía pasar nada porque él estaba ya con ese medicamento. Se notaba que tenía una relación muy íntima con los ejemplos que después vemos que en los Estados Unidos son los que peor han manejado, pero ese era el ejemplo que manejaba. Y en ese momento ese superministro y un comité científico, que no sabemos hasta el momento en qué quedó ese comité científico, empezaron a hacer una programación de actividades que lamentablemente fueron los que llevaron adelante una posición que nos citaba a Bolivia como un país que no estaba haciendo bien las cosas. Prescindieron de algo que era muy importante: tener a las sociedades científicas de salud al lado del ministerio, coadyuvar con las mismas para que puedan llevar adelante una política adecuada del sistema de la pandemia, del manejo de la pandemia, que manejen la ciencia con gente que esté comprobada y que no venga un todólogo que nos puede explicar absolutamente todo, que vivía mucho tiempo en los Estados Unidos, pero la realidad de los bolivianos es diferente. La realidad de los bolivianos: tenemos trayectoria, tenemos formación, tenemos buen criterio, tenemos excelentes profesionales, pero faltaron al respeto a la profesionalidad y prescribieron a un comité científico que podía colaborar. No sabemos bajo qué condiciones estaba el nuevo comité científico. De ellos, al único que conozco es al doctor Saavedra de Santa Cruz, muy buen médico que colaboró con nosotros en la epidemia del dengue en Santa Cruz, pero no tengo idea de lo que pasaba con el resto del comité científico. Y aquí viene la primera debacle que se tiene. Un comité científico tiene que tener una normativa, tiene que empezar a ver cómo se trabaja, cómo se tiene que tener protocolos que deben desarrollar y un cronograma de actividades y un informe pormenorizado de las actividades que van a realizar. Este comité científico nunca lo he escuchado hablar, nunca ha habido un portavoz del comité científico, pero sí el ministro que estaba nombrado en ese nivel, el viceministro con semejante jerarquía, es el que no solamente se le veía en las conferencias de prensa, sino en los actos sociales fundamentalmente, llevando adelante una política tan seria como era combatir al COVID-19. Esto se indica que cuando dura muy poco el primer ministro, cuando entra el segundo ministro empieza a tener esa decisión de cambiar a los sedes, de tener una posición unitaria, y empieza allí una posición que yo quiero remarcar como uno de los errores más grandes que se ha dado en la pandemia del COVID-19 en Bolivia. Empiezan a planificar cosas sin tener una base adecuada. Yo compararía en este ejemplo cuando se tiene una guerra. Lo primero que tenemos que hacer es ver el recurso humano con el que contamos, con qué personas vamos a combatir y la infraestructura en la que tenemos que tener, y traduciendo esto al manejo del COVID deberíamos ver con qué personal vamos a poder atender esta demanda y además ver con qué infraestructura vamos a combatir.
Y en este caso nosotros veíamos que algunas decisiones no iban con fortalecer el recurso humano. Primero que sacan resoluciones que los mayores de 60 años, los médicos de 60 años no vayan a trabajar, no se presenten. Segundo, que la infraestructura que tenía, porque había hospitales que estaban terminados y les faltaba el equipamiento necesario. Hubo grandes préstamos económicos que hasta el día de hoy no hay una información adecuada en qué ha quedado, pero recién se están habilitando, algunos ni se han habilitado, nunca ha habido una auditoría para ver en qué estaba, lamentablemente empiezan a la compra del material. Como diríamos, en una guerra empiezan a comprar cañones, fusibles, y en este caso lo más sofisticado que era en el COVID-19, respiradores, sin antes tener en cuenta qué es lo que sucedía. Yo pongo un ejemplo acá para que me entiendan los que me están escuchando. Yo tuve un gran profesor en mi formación de médico, el profesor Eduardo Aranda Torrelio, seguramente el mejor médico que ha habido en los últimos años, en los últimos 20 o 30 años, el mejor médico que hemos tenido, que falleció infelizmente por un accidente en su domicilio. Él nos decía que cuando teníamos que manejar antibióticos, utilicemos como si estuviéramos entrando a una casa. A una casa se entra por la puerta. Se puede entrar también por la ventana, pero puede tener riesgos. Nos podemos caer, nos podemos accidentar, pero no es común entrar por la ventana. Pero lo que nunca se da es entrar por el techo. Tendríamos que destrozar el techo y cuando entramos al techo, si realmente hay un incendio, bueno, no vamos a poder salir porque la puerta está cerrada. Y este ejemplo mantengo porque han empezado a comprar respiradores y no se han preocupado de las cosas básicas y fundamentales, de la concientización que debería tener la gente en el hecho de empezarse a cuidar. Es decir, la prevención y la promoción de salud fue descuidada. No hubo un protocolo adecuado para que la gente se empiece a cuidar mientras estaban soñando en los respiradores. El todólogo y los que estaban en ese nivel no han tenido el asesoramiento adecuado para tratar este tema porque lamentablemente desconocían cómo se podía tratar el mismo. Y en este caso eso ha perjudicado demasiado porque además si se ve que un ministro que dura tan poco tiempo porque certifican mediante periodistas que ha habido un sobreprecio y hay una compra que, bueno, la presidenta salió y la presidenta se hizo un disparo en el pie, disculpen la expresión, porque ella dijo que nunca antes había habido un equipado tan grande y llegaban 170 respiradores de última generación que se iban a llevar, iban a solucionar los temas, una conferencia de prensa, sus ministros, sus acólitos que siempre están como sus guardianes al lado, estuvieron presentes allá y resulta que esos respiradores tenían un sobreprecio mayúsculo. Hace algún tiempo la ministra dijo que no hemos pagado todo, hemos pagado la mitad. Igual sigue siendo un negociado grande porque 4 veces o 5 veces más del precio original de esos equipos así han sido los que han comprado. Pero además señalar que estos equipos no servían para terapia intensiva, no eran los adecuados, no eran respiradores, eran solamente resucitadores que deberían llevarse adelante. Y fíjense esa compra magnífica, eso que señalaron tanto tiempo hasta el día de hoy no pueden utilizar y son inservibles. Además han pagado la mitad, bueno, ya ha sido un negociado muy grande y han ganado más del 100% en esa mitad que se dio. Y en este caso, ese es el error grande que cometieron y un error que lamentablemente se ha ido suscitando con una serie de cadenas en el manejo que se ha podido dar en eso de lo que sucedió antes del tiempo que estamos tratando. Inmediatamente vemos algunas cosas que en el confinamiento se han dado, es decir, primero que ha habido un confinamiento que, bueno, era anecdótico, ¿no? Que decían que de 5 de la tarde a 5 de la mañana nadie podía salir de su casa y el horario anterior podían transitar, podía ir en movilidades y todo, como si el virus tendría un horario de predilección para atacar. Y esto, por si acaso, lo que estoy diciendo, ustedes lo conocen y es así como se ha manejado. Pero cuando hacen un confinamiento serio, no había medidas de prevención, no había una difusión adecuada de lo que deberían realizar y no se empiezan a preocupar de cosas que sí deberían tener, protocolos estandarizados y deberían tener la obligación, como manejan todos los países, de bajar esa curva con la mejor acción que puedan desarrollar y no llevar mensajes pesimistas que eso iba a crecer y que se iba a dar y que, bueno, hasta el momento hemos visto que lamentablemente no ha tenido
el apoyo significativo. Pero cuando están en esa etapa ya en la que podemos tratar, nosotros vemos que el confinamiento no se ha preocupado de algo que señalábamos al principio de esta charla. No solamente es un problema de salud, es un problema social. Y al ser un problema social y de salud, además es un problema económico. Y además de un problema económico, es un problema del medio ambiente. Y no se han tratado las otras cosas. No se ha tratado cómo disminuir la mortalidad que se venía, que iba a acarrear este tema, pero tampoco se han preocupado de la morbilidad que deberían tener en el país. Y hace una semana he tenido información que está en los matutinos de Santa Cruz. Ha habido más casos de dengue que de COVID-19 en Santa Cruz. Y no ha habido información de lo que está pasando en el dengue. Hay malaria que se ha incrementado en Bolivia. Hay casos de otro tipo de influencia estacionaria que ya se va a presentar y no se han preocupado de eso. Pero además nuestra población que ha sido confinada no tenía una posición clara de poderse alimentar adecuadamente. Y eso tampoco se han preocupado. En otros países que hacían comedores populares, estaban preocupándose de esto, pero en nuestro país no han tomado ningún tipo de alternativa. Y quiero decirles, cuando una persona no se alimenta muy bien, la tuberculosis está inmediatamente a su lado y vamos a tener niveles de tuberculosis mucho más grandes cuando esta curva de la incidencia de la tuberculosis hemos bajado porque han mejorado las condiciones económicas en la pasada gestión. Entonces tampoco nos hemos preocupado de estas cosas. Bueno, al margen de esto, cuando ya ha habido los colapsos que se han mencionado en Bolivia, por el hecho de que un hospital totalmente concluido, como en el caso de Montero, no podía ser estrenado porque llevaba el color azul en las paredes y han tenido que esperar mucho tiempo para pintar y recién poderlos habilitar. Pero inmediatamente mostraban imágenes en la televisión que señalaban carpas que estaban en el Beni cuando se propició en el dengue hubo mayores casos en el Beni, que estaban sobre el piso, sobre el suelo, con colchones allí tendidos en el suelo, sin energía eléctrica, sin nada, porque estaban viendo sus tiendas de campaña, que a los 2 días por una lluvia fuerte fueron devastados por la lluvia, y ese es el manejo que estaban llevando adelante. En este caso hay que señalar todos estos hechos porque no nos estamos inventando, estamos viendo lo que ha podido suceder y lo que ha sucedido en esto, y lo que yo veo que lamentablemente no se ha hecho nada adecuado con el manejo de la ciencia, no se ha promovido la conciencia en la población, y aquí hay un tema que hay que tratar con la absoluta seriedad cuando hablamos de temas sociales en general. Ha habido un gran despliegue de las Fuerzas Armadas y de la policía. Ha habido negociados de la policía y de las Fuerzas Armadas con la compra de material bélico. Yo no sé si el virus necesitaba granadas de gas o balines de goma para ser combatidos, pero han hecho un presupuesto muy alto y hasta ahora no han rendido cuentas del mismo. ¿Qué pasaba con eso? Mientras los médicos tenían que ir a sus servicios, y esto me consta porque tengo colegas que conversamos con ellos, que les dieron, por ejemplo, en el hospital de Clínico un barbijo de tela para que estén todos los meses del confinamiento y otro del N95 y nada más, no recibieron ningún otro material. Y bueno, los servicios estaban colapsando y empezaron a cerrar servicios. Una de las tareas fundamental que tiene que tener el COVID, que no podemos descuidar las otras enfermedades. Tenemos que preocuparnos de las mismas. No podemos cerrar servicios de salud cuando tenemos semejante pandemia. Y en este caso, lamentablemente, no teníamos equipo de bioseguridad. Y cuando di el homenaje a mis colegas médicos que han fallecido y al personal de salud, había que preguntarles a las personas por qué no compraron los equipos de bioseguridad en su momento. Hemos tenido que esperar tanto tiempo para enterarnos que también el Ministerio de Energía estaba haciendo una compra mayúscula con sobreprecios de material de bioseguridad. Cuando se percataron que había un sobreprecio, a la persona que importaba la perjudicaron, no le dijeron nada y suspendieron un vuelo, hicieron dar la vuelta de la China a un vuelo con material de bioseguridad. Y fíjense por ese material cuánta gente está muriendo en el país. Estas cosas creo que hay que decirlas, porque cuando hablamos de tema de salud, hablamos de tema social, no podemos dejar de lado estas cosas que han sucedido. Bueno, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Viene un rebrote
un rebrote y nosotros nos plantearíamos, nosotros vamos a estar en un rebrote, es muy posible y ojalá no se dé, porque si no se toman acciones en el mes de diciembre, cuando hay mucha gente que retorna o hay un flujo de viajeros y que el virus muta y que nosotros vamos a tener el mismo gobierno o las mismas personas que han manejado de esta manera, ojalá la gente haya conciencia para que en ese rebrote ya tengamos otro gobierno y se pueda manejar adecuadamente una pandemia que hasta el momento, por los hechos que he indicado, no se ha manejado adecuadamente. Pero hay que señalar que en el tema de la infraestructura, tomaron acciones que hay que señalarlas, pues, cuando estamos hablando de durante la pandemia, qué es lo que ha sucedido. Por ejemplo, han contratado un hotel de 5 estrellas. En el hotel de 5 estrellas habría que habilitar su oxígeno para que estén en los pisos, porque un paciente que entra con una sintomatología leve en horas se puede complicar. Aquí en España, donde ahora estoy residiendo, han habilitado el centro de convenciones más grande que tiene, pero han habilitado con oxígeno. Tenían su terapia intermedia y su terapia intensiva, porque el recurso humano cuando hay pandemia hay que saberlo garantizar. No podemos estar en diferentes partes. No vamos a tener intensivistas para atender la terapia intensiva y tenemos que centralizar, pero hicieron un hotel con un presupuesto muy grande. Y yo me preguntaba, ¿por qué no utilizamos nosotros los centros estos de convenciones, lo que es el Chuquiago Marca en la ciudad de La Paz? En Cochabamba utilizaron, creo, el de la Laguna Lalay, el centro de sus ferias y exposiciones. Y cuando van a inaugurar, siempre inauguran con bombos y platillos. Yo veía con tristeza que equiparon con camas de madera, con veladores muy bonitos, pero de madera, que no es un material para un hospital, porque tiene que ser eso lavable, tienen condiciones para llevarse adelante y no se puede improvisar. Había mucho presupuesto para hacer estas cosas y no se hizo. Pero cuando hay personas que en este momento ya vemos que no tienen un lugar donde puedan ser atendidos, ¿por qué no habilitaron otras cosas que, por ejemplo, ha sido hecho con el dinero del pueblo boliviano? Y yo recuerdo muy bien que en el primer bolivariano que se llevó adelante cuando había un dictador que fue presidente, Banzer, hicieron una villa bolivariana con recursos económicos del pueblo boliviano y que eso se quedó para el colegio militar. ¿No podían habilitar eso? No tenían esa posibilidad. Tiene cocina, tiene espacios, tiene comedor, tiene servicios higiénicos, tiene absolutamente todo y es dinero del pueblo que se podía utilizar. Y lo mismo en las villas bolivarianas de Sucre, de Cochabamba, que se han podido llevar adelante, habilitar grandes centros y nunca decir que no van a recibir a un paciente. Es lo más dramático que hemos podido ver, gente que está yendo a un hospital y no abren la puerta en semejante pandemia para ser atendido. Nos ha causado tristeza y mucha vergüenza saber que había un carro funerario que ahí incineraba a domicilio a los cadáveres que se ven, colapsos en los cementerios por el mal manejo que se ha podido realizar. Esto sí lo tenemos que decir, porque creo que es imprescindible que todos los bolivianos sepamos y si hay un rebrote, bueno, no confiemos en las personas que no han atendido adecuadamente bien este problema. Bueno, pero ¿qué hicimos nosotros? Porque sería bueno no criticar, sino decir qué actividades vamos a llevar adelante. Yo fui ministro de Salud el año 2008 y el 2009. El 2008 tuvimos la epidemia más grande de dengue en el país y nos fuimos a vivir a Santa Cruz. Yo estuve cerca 4 o 5 meses en Santa Cruz y lo primero que hicimos había un problema de separatismo en esa época en Bolivia. El problema político no era tan fácil para llevar adelante, pero igual asistimos y demostramos liderazgo. Hicimos participar a la sociedad y tuvimos un emblema en esa ocasión, todos contra el dengue. Y allí participaron la gobernación, antes se llamaba prefectura, la alcaldía, las universidades públicas, las universidades privadas, participó las Fuerzas Armadas, participó la policía en un común denominador. Pero en esa ocasión lo que sí nos diferenciaba del manejo que tenemos ahora, que los únicos portavoces de llevar adelante la voz del Ministerio de Salud y cómo hacía, era la gente de salud.
el ministro de Salud, el director de epidemiología o el personal de salud. Nunca hemos permitido que un ministro de gobierno pueda dar las informaciones correspondientes. Tiene otras funciones. O el ministro de Defensa puede hacer las mismas. O el ministro de Obras Públicas puede hablar de lo mismo acompañándose de ridículos muñequitos para explicar algunas cosas que no deberían explicarse cuando la gente tiene un problema tan serio como el que estamos haciendo. Hubiese sido muy bien que el ministro de Obras Públicas hable pues de la infraestructura que ya estaba terminada y que bueno, podían criticar que se terminó tarde, pero estaba presente y habilitar los centros adecuados. Nunca hemos permitido que hablen otros por nosotros. Como tampoco podríamos hablar dentro del Ministerio de Salud en esa época de temas de hidrocarburos o de temas de impuestos, eso porque hay representantes que deben llevar y creo que en temas de salud merecemos un respeto y los médicos debemos ser los que debemos llevar los mensajes adecuados. Bueno, después del problema que se tuvo con los respiradores, fíjense qué grave, a los pocos días de eso, la presidenta indica en otro disparo al pie que se realiza que se enteró del negociado que había por las redes sociales. Por favor, ¿qué tipo de gestión van a tener si van a enterarse por las redes sociales de que hubo un negociado? Creo que es, pues, disculpen la expresión, hasta ridículo mencionar aquello, porque se supone que para tener un visto bueno de todas las autoridades tiene que pasar por procesos, por gabinete, tiene que dar informes pormenorizados y no enterarse por las redes sociales. Pero así fue, se enteraron por las redes sociales. Y en este caso, cuando se tuvo eso, llegó otro cargamento con respiradores y tuvieron que ocultar 4 meses porque también les daba vergüenza porque otra vez había sobreprecios y 4 meses de privarse. Injustamente a los compañeros que han bloqueado en el momento que pedían la renuncia de la presidenta porque se movilizaron, yo nunca estuve de acuerdo con esa movilización, pero sí hay que tener respeto a las personas que tuvieron esa movilización. Indicaron que por su culpa murieron 40 personas por no dejar pasar oxígeno. Y esto falta la verdad, porque hay oxígeno central en muchos lugares en la ciudad de La Paz, también en Santa Cruz. Hay distribuidoras que no estaban bloqueadas y por favor, no falten el respeto a nuestras organizaciones que hicieron ese sacrificio, porque ellos sí iban a dejar pasar ambulancias, pero deberían tomar las previsiones. Un director de hospital señaló antes que dentro de la proyección que tenía su hospital no era para COVID, pero una persona se filtró porque estaba desesperada, ocultó que tenía COVID e infectó a otras personas, pero la demanda de oxígeno se superó un 60% y ya pedía antes del bloqueo que den oxígeno. Cuando nosotros tuvimos el H1, que luego comentaremos, nosotros tomamos previsiones con mucho tiempo de anterioridad. Bueno, ¿qué pasó después de lo que manejo que nosotros hicimos con el dengue? Unificamos, salgamos adelante, hicimos una gran jornada de limpieza, todo el pueblo de Santa Cruz participó en la jornada de limpieza y eso que decían los epidemiólogos, todo, la curva ascendente que teníamos, la bajamos drásticamente y tuvimos un manejo adecuado. Y después que llegó el H1N1, una pandemia mundial. No era una pandemia que era sencilla. A diferencia del COVID, esta pandemia sí tenía un medicamento que se podía utilizar. Y en esa ocasión de la pandemia, ¿qué hicimos en la pandemia? Ahora ya se olvida la gente que hemos tenido eso, pero lo que primero que hicimos es hacer una estrategia para llevar adelante el manejo de esta pandemia. Y empezamos con las 3C. Lo primero que deberíamos tener es manejar bien la ciencia, no tener un equipo improvisado. En esa ocasión teníamos a todos los comités científicos, las sociedades de medicina participaron con su comité científico. Qué lindo era trabajar en esa vez cuando el colegio médico no perdió su esencia y los comités científicos participaban. Teníamos reuniones periódicas y permanentes, ¿no? Había que fomentar esto con la conciencia de la población. Sacamos spots publicitarios difundiendo lo que significaba el cuidarse. La mejor vacuna es la autoprotección que podíamos tener y la sintomatología del H1N1 era exactamente de la que tenemos con el COVID-19. Y teníamos personas que podían ser afectadas y tuvimos que vacunar contra la gripe estacional para diferenciar este tema para que el que realmente tenga ese síntoma no sea H1N1. Suprimimos varios espectáculos que se deben llevar adelante y de esa época estaba el lavado de manos,
A mí me criticaban porque una población no tuvo manos, porque el ministro de Salud ha dicho que todos nos lavemos las manos. Teníamos spots publicitarios para niños. Los niños sabían protegerse en esa ocasión y están los spots en este momento que los pueden ver y viabilizar. El cubrirse la boca, el usar el barbijo, todo estaba ya y en un protocolo muy bien establecido. Es más, les quiero decir, cuando manejamos de esa manera la Argentina y en Chile tuvieron problemas, vinieron a capacitarse del Ecuador, fuimos a dar charlas a Argentina y también vinieron chilenos a capacitarse. Es decir, manejamos adecuadamente. Es más, recibimos un premio internacional por el manejo de esto y no podemos decir que no somos capaces de manejar. Manejamos los bolivianos adecuadamente y no tuvimos esas desfachateces que se podían dar, que se han dado en este momento. Es decir, que nosotros esa curva la manejamos antes del tiempo y podemos decir algo que sí es importante mencionar en esta ocasión. Como había un medicamento autorizado por la Organización Mundial de la Salud, tomamos el medicamento y disculpen la expresión, porque nunca está en mi léxico hablar de esto, monopolizamos el mismo. Los únicos que podíamos manejar el oseltamivir era el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque con eso garantizamos que llegue a la gente que debería llegar. En una pandemia es un tema que ataca a toda una nación y no puede ser el tratamiento individual. Nosotros, paciente que iba a un centro autorizado privado, se pagaba a través del ministerio con el arancel correspondiente. Ahora ustedes pregúntense qué está sucediendo con las clínicas privadas. No hay un decreto, no hay una normativa que diga un arancel que puedan pagar y no paga el Estado. Paga cada persona que pueda ir a hacerse atender. En esa ocasión en los Celtamivir dábamos a públicos, a privados y además evitábamos la especulación del medicamento y el lucro con el medicamento. Eso llegaba en forma gratuita y nosotros vencimos esa curva. En esa ocasión también había problemas respiratorios y adquirimos con recursos del ministerio 20 respiradores Dager, los mejores, y consultamos con la Sociedad de Terapia Intensiva y Medicina Crítica para la compra de los mismos y lo compramos con las licitaciones correspondientes y además la cooperación internacional nos colaboró con otros 20 respiradores y la Caja Nacional compró 8 respiradores, 48 respiradores y ¿saben qué? Esos respiradores hasta la fecha son los que están funcionando y en muchos casos los únicos que han funcionado. Es decir, teníamos la capacidad de enfrentar esto, manejábamos protocolos, teníamos protocolos para el colegio, para los espectáculos públicos y para todo porque trabajábamos conjuntamente, porque los bolivianos somos capaces. No podíamos venir a un sabio que venga de otro lado, que después se escape como se escapó el de Entel o hay otros que ya están tomando esa salida. No, nosotros trabajamos honestamente, pero además la ciencia fue manejada y creamos conciencia en la población. Y la tercera C que manejábamos era la comunicación. Dicen las normas de la Organización Mundial de la Salud que cuando hay rumores no se deben propagar, que no hay que hallar un protagonismo como tal y hay que hablar absolutamente la verdad. Pero nosotros hemos visto aquí y les estamos demostrando que han hecho mal, pero teníamos capacidad y creo que tenemos capacidad para manejar de mejor manera. Si viene un rebrote, hermanos y hermanas bolivianas que me escuchen, elijan muy bien lo que se tenga que elegir, porque este problema va a continuar y se tiene que manejar con gente capaz que pueda tener no solamente la capacidad, sino la conciencia de ser un servidor de público. No puede ser un servir público. Hemos visto al director de epidemiología hablar con una desfachatez total indicando que se murieron 40 personas por falta de oxígeno. Fíjense qué cosa que indican. Yo les he explicado que también hay que decir que cuando no había un ente rector, no ha habido ente rector para los medicamentos, no ha habido un ente rector en el manejo del COVID-19, cuando ya no había espacios en algún lugar, los médicos han actuado a nivel privado y han empezado a pedir oxígeno en diferentes sectores. A mí me han llamado desde Bolivia un amigo que tenía su padre estaba delicado de salud y me dijo, necesito oxígeno. Yo conseguí dirección de oxígeno, consiguieron. Me llama y me dice, sí, mi papá ya tiene oxígeno, pero por si acaso hemos comprado 3 por si nos falte.
Ha habido carencia de oxígeno por esa indeterminación que ha tenido el ministerio y no podían culpar a gente que ha ido a hacer un bloqueo que de ninguna manera iba a ir contra la salud de la población, porque no todos somos salvajes. Creo que tenemos una posibilidad muy clara de decir que el ser humano es lo principal y respetamos sus vidas. En este caso, para finalizar esta charla y esperando obtener muchas preguntas a las que quisiéramos responder, quiero decirles que el balance es totalmente negativo, pero no nos vamos a quedar en la denuncia. No queremos que esto, lo que decimos ahora, se quede una denuncia o plantear una solución y que, bueno, no, tenemos que tener lecciones de lo que ha sucedido. Y la mejor lección que podemos indicar es que se debe hacer una auditoría médica. Tenemos que tener una auditoría médica. Hay gente capaz en Bolivia que se ha capacitado en ser auditores médicos y tenemos que hacer además mixta con países que han manejado muy bien el tema, que nos manden profesionales y que vengan a hacer una auditoría médica. La auditoría médica tiene pasos, tendrá que ver cómo se han portado el comité científico, cómo se ha portado el ministerio, si había o no había hospitales, si se equiparon o no se equiparon, cómo manejaron los tiempos, cómo manejaron, porque esto no puede quedar así. Esa auditoría médica tendrá que dar responsabilidades y en esa responsabilidad queremos ver pues qué es lo que ha sucedido. Y esa auditoría médica creo que, hablando si hay médicos acá, deberíamos hacer un planteamiento común para que nunca más se repita un manejo como el que se está llevando adelante, negativo desde total punto de vista. Han cambiado una última ministra, a la cual conozco también, y al principio le dije que, bueno, mencioné una alocución que le deseaba suerte, porque si le va bien a ella, nos va bien a todos. Pero ella llegó en un terreno enfangado, bien difícil nadar en el barro. Doctor Tapia, está desactivado el audio. Deberíamos tener la posibilidad de tener un gobierno que entró y que tenía una misión de llamar elecciones y que ya no nos mienta más. Ellos indicaron que la cúspide que iba a tener el COVID iba a ser en septiembre y por eso no podía darse elecciones. Se ha postergado, pero en ese septiembre han salido, han caminado, han estado todos y eso que dijeron no ha sido bueno. Y en este caso, en octubre, creo que tenemos el deber de participar y tomar muy en cuenta que hay un rebrote y ojalá que se pueda elegir adecuadamente con gente capaz que pueda sacarnos de este atolladero. Muchísimas gracias. Hola. Muchísimas gracias, doctor Tapia. Bueno, en esta segunda parte voy a pedir a los participantes que si tienen preguntas se las hagan directamente al doctor Tapia. De todas formas, las preguntas que están surgiendo a partir de la página de Facebook también las estamos recolectando y se las vamos a hacer al doctor. Si hay preguntas, adelante, por favor. Una preguntita. Soy Janet. ¿Aló? Sí, escucho. Sí, adelante. Sí, hola Ramiro, ¿cómo estás? Un gusto. Antes que nada, y a todos los que están aquí también, algunos los conozco, sí, de vista y otros no. Bueno, el tema de la pandemia es nuevo, verdaderamente. Fue un problema bastante fuerte en el mundo, digamos, ¿no? Se especuló de dónde venía, por qué venía, si había demasiada población y había que eliminar, o fue una cuestión hasta natural, digamos, ¿no? Que haya una pandemia y que puede venir una con más fuerza, ¿no? Bueno, todos sabemos también que el 18 de octubre no se va a acabar la pandemia. Eh, Más bien probablemente, es decir, nuevamente haya un rebrote, puesto que el alcalde de Villa ha tenido un desacierto ahora de abrir los gimnasios, de abrir los restaurantes,
las discotecas, entonces donde hay acumulación de personas, puede haber un rebrote eh, inmenso, digamos, en este tema de la pandemia, ¿no? Entonces, más que una pregunta, Ramiro, en todo caso, hablando de supuestos, digamos, pero con toda esa situación que pueda vivir lastimosamente esta situación política, donde quieras o no, estamos sujetos al tema de la pandemia también, ¿no? Claro que no se debería mezclar pandemia con política, pero ahorita estamos en eso. Es decir, no podemos, digamos, divorciarnos de este problema y decir, bueno, me imagino que el próximo gobierno lo hará, lo resolverá, etcétera, etcétera, ¿no? Un aspecto, Ramiro, y esto va dentro del campo más de la medicina, es decir, ¿por qué no se puede ya comenzar directamente con unas pruebas masivas? Es decir, no con las caricaturas que presenta el Revilla, por ejemplo, no, sino esas pruebas masivas. ¿Tú crees que en parte un poco disminuiría este tema de la pandemia con esas pruebas masivas que pueda tener como política, digamos, de salud el próximo gobierno? Es decir, o digamos, porque hay que darle una respuesta, digamos, a la población, ¿no? La gente está esperando una respuesta de decir, bueno, esto vamos a hacer como plan para evitar ya más muertes en época de COVID. Gracias, Ramiro. Muy bien. ¿Puedo ya contesto? Bueno, Sí, sí, adelante. bueno, Janet, creo que tu pregunta es muy pertinente, ¿no? Yo creo que las pruebas deberían realizarse a la mayor cantidad de gente posible. Basta que haya un contacto, ya debería tomarse las pruebas adecuadas. Han hablado de términos que, bueno, yo no me gustaban por el hecho de que yo no los he estudiado en medicina, como por ejemplo encapsulamiento. Daban, vamos a encapsular, y siempre querían encapsular al Chapare o al Alto, como si fuera un tema político. Y no era un tema político. Primero que puede ser un cerco epidemiológico, algo así, pero ¿dónde están las respuestas? ¿Dónde están los resultados de esos encapsulamientos que han dado? ¿Cuántos positivos han hallado? ¿Cuántos contactos han dado? ¿Dónde está el informe correspondiente para hacer? Es decir, no se puede jugar, no se puede mentir. Cuando hablaban esto de Revilla y de todo, bueno, a mí me llaman poderosamente la atención que diga una cosa y no se cumpla. Es decir, las pruebas que dice Janet sí se deben multiplicar. Es la única manera de ver cómo estamos controlando la pandemia. Les doy un ejemplo. El país que mejor ha tratado la pandemia es Vietnam, que está con frontera con China. Está al lado de China. Tiene una inmensa frontera. Y los casos allí han sido resueltos rápidamente por las pruebas que han realizado. Las pruebas las realizaban masivamente, iban casa por casa, edificio por edificio, tomaban las muestras correspondientes y fíjense, la incidencia ha sido mínima. Y además han tenido la capacidad de un gobierno preparado para la guerra porque tuvieron mucha preparación en tantos años de lucha contra los Estados Unidos, se han preparado para cuidarse. No ha habido negociados ni nada, ya han empezado a fabricar cosas. El material importante que tienen de bioseguridad es vietnamita. Qué pena y qué dolor nos da que, por ejemplo, hace 4 o 5 días en la Argentina, la República de Vietnam ha regalado material de bioseguridad a la Argentina, porque tienen relaciones con la Argentina, tienen relaciones con un gobierno progresista y se han dado la capacidad de regalar. ¿Los Estados Unidos te regala algo? Cuando yo decía, y este es un hecho, que se disparaban al pie, tanto disparo que han tenido al pie, ya están pues inválidos. Y bueno, una persona que está inválida tiene que ir en una silla de ruedas, pero el gobierno cree que están sobre ruedas, es decir, no, y quieren hacerse empujar por el amo del norte, por los Estados Unidos. Los que peor han manejado la pandemia son los de los Estados Unidos. Por favor, vean las cifras. ¿Y saben por qué? Porque no tienen un sistema de salud pública que tenemos los países latinoamericanos, los que hemos luchado por sobrevivir, los que hemos estado sometidos por los Estados Unidos. Tenemos un sistema de salud público y ese sistema de salud público hay que mantenerlo. Nuestra Constitución dice salud universal y gratuita.
Eso es lo que debemos tener, porque la salud llegue a todos. Si va a haber un rebrote, ¿vamos a esperar que otros 7.000 muertos tengamos? Aquí en España con todas las medidas que han tomado, ha habido un nuevo incremento de casos. Se puede dar en Bolivia. Vamos a tener un gobierno con todas estas fallas que he mencionado y lo que yo digo, hagamos la auditoría médica. Allí veremos realmente quién tiene la mayor responsabilidad de esto tan mal que estamos manejando. Y para eso, Janet, yo te digo, tienes toda razón. Hay que tomar las pruebas y hay que hacerlas. En este momento, si no lo están haciendo, es que están incumpliendo y no tienen un programa adecuado para llevar adelante y creo que hay que multiplicar. Siempre que haya un caso asintomático, a los contactos tienen que tomarles las pruebas, tienen que estar en eso. Ahora, sus rastrillajes, todo eso, tienen que tener resultados, no puede haber informes, tienen que decir qué han detectado, cuántos han hecho y preocuparse. Una información de ese nivel no hemos tenido. Cuando hablamos de la morbilidad, yo no sé por qué no tienen un informe qué está sucediendo. De aquí a un tiempo vamos a tener otras patologías que no estamos controlados. La normativa en la Organización Mundial de la Salud dice que no podemos descuidar las otras patologías. Cuando el de epidemiología sacó que se murieron por el bloqueo 30, yo le preguntaría al director de epidemiología, con 7.000 muertos que tiene, ¿qué estudios han hecho para tener un informe adecuado de las causas de mortalidad del COVID en Bolivia? ¿Cuántas autopsias han hecho? Si han hecho una autopsia por lo menos para saber la muerte. En Bolivia hay hipertensos, muchos hipertensos, hay diabéticos, ¿qué repercusión tiene? ¿Qué estudio científico han hecho? ¿Dónde está el comité científico que nos dé esa información? Es decir, lamentablemente no tenemos respuestas a lo que estamos planteando y esperemos que la población empiece a valorar esto. Y por último, recalco y repito, una auditoría médica dirá la responsabilidad directa del mal manejo. Doctor Ramiro Tapia, hoy día han salido los resultados de los sondeos y se destaca el número de indecisos y los que piensan votar nulo. Desde el punto de vista médico, ¿qué significa? ¿Cuáles serían las consecuencias de una posición ciudadana que piensa votar nulo o piensa no votar? ¿Cuáles son las consecuencias médicas? Bueno, yo en este caso no mezclaría una cosa médica con una decisión personal, pero sin embargo, usted tiene razón, podemos hacer un correlato de lo que usted menciona. Hay un desencanto general en lo que se maneja a nivel del tema político en las personas que no tienen o quieren atribuir una determinación. Primero que el voto es un deber ciudadano y en Bolivia todavía, los que votan en Bolivia es un voto obligatorio, tienen que tener una posición. Y hay que decirles a los que están indecisos y todo, que bueno, el votar en blanco, votar nulo, es una decisión también, es una decisión democrática que la pueden tener, pero en este caso tendrán que valorar el futuro de lo que tenemos. Yo hablo como médico, que valoren pues que el COVID, la resiliencia es importante, tenemos que tener acciones conjuntas. ¿Y quién va a manejar mejor eso? Porque nos va a acompañar algún tiempo. Y en este caso es un tema que hay que ver porque la economía ha sufrido, todo ha sufrido, pero hay que tratar este tema de origen y por eso a los indecisos analicen profundamente lo que ha sucedido con el COVID-19, analicen qué es lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar si nosotros hablemos en temas de salud? Los que han avanzado más en el tema de la vacuna son los chinos, que ya indican que ya tienen con las pruebas correspondientes que da la Organización Mundial de la Salud y han avanzado. Después está Rusia. Bueno, nosotros les diríamos claramente, hay que tomar esas vacunas. Si es un tema de vida o muerte, hay que tomar, pero no podemos esperar la venia de los Estados Unidos, ver cuándo salga, ¿no? Pero que además, si tomamos la venia de los Estados Unidos, va a tener un costo. Y lo que tenemos que hacer es vacunar porque es un tema de Estado. Yo he dicho, y la salud gratuita tiene que llegar a todos. Tiene que hacer una vacuna colectiva. ¿Quién va a hacer eso? El elector, pues, empieza a revisar qué partido, qué proyecto es el que puede colmar esas expectativas de salud. Esas expectativas de salud se da con un gobierno que no pueda depender de los Estados Unidos, que no nuestros recursos económicos no sean como el litio, sea transferido a ese sector, que sea para los bolivianos. Hemos tenido una experiencia ya con Potosí. Potosí ha dado mucha riqueza. ¿Y cómo ha quedado Potosí después de eso?
porque no ha habido gente que se dedique a mejorar solo Potosí y todas nuestras riquezas salían hacia afuera. Ya no se tiene que repetir ese error. Y en este caso, ha habido, pues, por supuesto, ha habido errores en el anterior gobierno. Hay que valorar los mismos y ese desencanto que tiene que sea un voto inteligente para ver cuáles son los mejores destinos de la patria y tienen que pensar adecuadamente. Es una decisión también votar en blanco, votar nulo, pero también tienen el tiempo necesario para analizar las propuestas. Y en el tema de salud, hay un hecho concreto, quienes van a manejar de otra manera y no tener lo que hemos tenido hasta el momento. Sí, doctor Ramiro. Tengo una compañera, Ana María Seifer, que quiere tomar la palabra, quiere algún comentario. ¿Cómo no? Ana María. Sí, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Tapia. Fue muy, muy interesante su exposición y muy completa. Verdaderamente, los dos puntos que quería tocar con usted, en parte es una pregunta, en parte también son hechos que yo misma he podido constatar. Hice una presentación frente a varios compañeros de Europa y de científicos, ¿no? de Europa y de América Latina sobre la situación del COVID en Bolivia, y para preparar esa presentación contacté varios directores de servicios de neumología en los hospitales en Bolivia, y lo que salió más grave era la orfandad en que esa gente se encontraba. En varios hospitales, en uno de los hospitales pudieron organizarse muy bien porque tenían en el personal una médica que había estado en África y que había participado en los campos de ébola y en diferentes campañas, y ella fue la que verdaderamente dio las diferentes directivas como para poder crear las diferentes zonas, organizarse, y empezaron a inventarse equipos de protección personal con bolsas de plástico, y ellos pudieron después compartir eso con otra gente, hicieron lo que pudieron. El resultado fue que efectivamente tuvieron mucho menos problemas que en otros hospitales. Pero lo que ellos sí decían era que había sido una orfandad tremenda, tanto de parte de la Gobernación de La Paz, en este caso fue en la parte de La Paz, de la Gobernación de La Paz y del gobierno central, y también les habían prometido que la Organización Panamericana de la Salud iba a venir a darles una charla como para poder ayudarlos. Y no avisaron cuándo iban a llegar, llegaron un día para dar una formación supuestamente de 3 días, y evidentemente no se puede pues paralizar un servicio durante 3 días para una formación. El resultado es que llegaron mediodía y se fueron diciendo que iban a volver y no volvieron nunca más. Entonces, es una descoordinación muy grande a nivel de la gobernación. Yo me imagino que esta situación que se vivió en La Paz y el Alto, en los dos lugares, fue lo mismo en otras cosas. Otra cosa que me llamó la atención, y eso también en las dos situaciones, me llama la atención el rol de la Organización Panamericana de la Salud. La Organización Panamericana de la Salud, dentro de su página web, cuando dicen lo que han hecho para apoyar Bolivia, mencionan sobre todo los laboratorios que pusieron en pie para hacer los test. Justamente la intervención de la señora Janet me hizo pensar en eso. Pero los laboratorios los ubicaron en 3 ciudades. Habían 3 laboratorios según lo que ellos hicieron. Me parece que eran 3 o 5, no me acuerdo exactamente. Los pusieron en grandes ciudades y yo empecé a seguir los periódicos. Evidentemente había que hacer viajar las pruebas, 3, 5 días incluso. Las pruebas que viajaban, yo que soy bióloga me preguntaba si las pruebas llegaban correctamente o si se echaban a perder. Muy probablemente se echaban a perder. Y empezaron muy rápidamente a haber penurias de insumos. No habían insumos de laboratorio, el personal de los laboratorios empezó a infectarse y quedaron colapsadas muy rápidamente. Bueno, entonces, dos preguntas que tenía. ¿Cuál es la información que tiene sobre el rol que juega o que debería jugar la Organización Panamericana de la Salud? Me interesa mucho ese punto. ¿Ya? Y en el apoyo a nuestros países. Y el segundo punto es el hecho de que en una situación de penuria de productos y de descoordinación total, podemos pensar que deberían hacerse pruebas
pero yo creo que no tienen, en este momento, este gobierno no tiene la capacidad de coordinar esas pruebas, de hacer las verdaderas cosas. Quisiera tener su opinión sobre esos dos puntos. Sí, muy bien. Bueno, yo respondiendo a la primera pregunta, la opinión de la Organización Panamericana de la Salud. La Organización Panamericana de la Salud tiene oficinas en todos los países signatarios, es decir, nosotros tenemos una oficina Panamericana de la Salud. En la oportunidad que yo fui ministro, me reuní con la Organización Panamericana de la Salud. Estaba el doctor Cristian Darras en esa ocasión, y el doctor Cristian Darras tuvo la gentileza de, al presentarse, decirme: usted es mi nuevo jefe. Usted va a dirigir todo lo que tengamos que hacer en Bolivia. Estaba esperando su posesión y se puso a mi disposición. Y yo creo que la Organización Panamericana de la Salud es un servicio más que debe tener el Ministerio de Salud en su ente rector. Si el ministerio no tiene un ente rector y no tiene tuición sobre política, sobre eso, es muy difícil que la Organización Panamericana de la Salud apoye. La Organización Panamericana de la Salud tiene que dar toda la información pertinente. Si yo quiero tener un medicamento, tengo que tener la posibilidad de ver la disponibilidad del mismo. El oseltamivir, nosotros peleamos para tener en el H1N1 y la Organización Panamericana de la Salud tuvo que encontrarlo porque era necesidad para Bolivia. Y tienes que tenerlo de aliado, pero tiene que trabajar bajo una tutela, un ente rector que también esté la Organización Panamericana de la Salud. Es un apoyo que tenemos. El mejor ejemplo es que cuando se presentó el director de la OPS se puso a mi disposición, cuando yo fui ministro. Y en ese caso sí hay que tener a la Organización Panamericana de la Salud ese nivel, que no actúe solo, tiene que actuar bajo las determinaciones que dé ese país. Y hablando de los laboratorios, cuando tuvimos el H1N1 teníamos solo un laboratorio habilitado para poder tomar las pruebas. Y lo que dice Ana María es evidentemente cierto, se echan a perder, no llegan todo y tenemos una pandemia y hay que tomar decisiones. Nosotros tomamos determinación de habilitar 2 laboratorios más, el laboratorio del INLASA en la ciudad de La Paz y equipamos un laboratorio en la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba, 3 laboratorios. Pero en esa ocasión nos dijo la OPS, no se puede, porque hay que pedir permiso al CDC de Atlanta. Y nosotros dijimos, somos soberanos, tenemos recursos, estamos en problema y vamos a habilitar. Y habilitamos. ¿Qué le quedó a la Organización Panamericana de la Salud? Protestar que habíamos faltado, que el CDC, no, las necesidades no tenían que esperar y tomamos la decisión de tomar 3 laboratorios. En este caso, cuando tenemos 7,000 muertos, nosotros si tenemos recursos que se han canalizado muy mal y ha habido negociados, deberíamos tener un laboratorio en cada departamento. Porque no se puede de alguna manera tener tomar una prueba, descartarla por el hecho de que tenga un viacrucis para llevar. Y además, dígame, ¿los informes son fidedignos cuando dicen el número de infectados? Si no se tienen las pruebas, han tomado la prueba una semana y en una semana no hay resultados, ¿la información es fidedigna? Estamos mintiendo. Tiene que ser pues fidedigna. Y en este caso yo creo que si ha habido recursos deberíamos canalizar en equipar los hospitales, equipar laboratorios, que era la parte fundamental para atender la pandemia. Lamentablemente no lo hemos hecho. No sé si he contestado con las 2 preguntas, pero mi criterio es eso, Ana María, y muy buena su pregunta y le agradezco por la misma. Muchas gracias. Doctor Tapia, por Facebook nos llega un par de preguntas. Una de esas se refiere, en el municipio donde trabajo, los resultados de las pruebas PCR demoraron 2 semanas. Al cabo de ese tiempo, el paciente se recuperó o falleció, haciendo que las pruebas sean completamente inútiles para el manejo clínico. ¿Qué alternativa a esto habría planteado usted? Bueno, yo acabo de decir, creo, la respuesta, ¿no? Lo ideal era, por la pandemia, por las características por la topografía que tenemos en Bolivia. En Bolivia tenemos todos los pisos ecológicos. En un lugar hay incendios en este momento y fíjense, son más devastadores que el año pasado. Hay un mapa de la NASA que pueden entrar y ver las características del incendio. En otro lado puede haber sequía porque nuestra topografía es diferente y en cada lugar no es pues como un país que tenga universalidad en su topografía como otros países tienen. En Bolivia es diferente. En Bolivia trasladarnos, si no es por avión y cuando hay cuarentenas cerradas, no hay aviones, no hay nada, de una población lejana llevar una muestra hasta otro lado, no va a haber pues
es algo adecuado. Se tenían que desconcentrar los laboratorios y creo que bueno, era una buena medida para el gobierno poder inaugurar, en vez de comprar gases, balines y de todo, destinar ese dinero a equipar laboratorios en cada departamento. Así no hubiese tenido ese problema el compañero que indica que, bueno, tiene que esperar 2 semanas y hasta esperar 2 semanas el paciente ya ha fallecido. Obviamente, mientras hay un diagnóstico precoz acerca del COVID-19, la sobrevida es mayor. Si nosotros actuamos tardíamente o no vemos el caso, no se va a poder hacer adecuado tratamiento. Ahora, además, si tarda tanto tiempo el laboratorio o no hay muestras, hay mucha gente que está muriendo sin ni siquiera le hayan tomado una muestra. Es decir, no se ha manejado adecuadamente este tema y no ha habido un equipo científico adecuado que pueda orientar adecuadamente. Por ejemplo, acaba de llamarme una bióloga. ¿Cómo no va a haber un biólogo en nuestro equipo para poder hablar la cadena de frío, dónde vamos a incidir, laboratoristas que estén pendientes del trabajo? En el Beni ha habido laboratoristas que han trabajado sin descanso días y días. También se han enfermado, han tenido que después volver a reincorporarse. Es más, cuando hablaban del equipo de salud, tiene toda razón, es una vergüenza que estén con bolsas nylon. Eso era deber del gobierno equipar. Cuando nosotros tuvimos la pandemia del H1N1, lo primero que presentamos públicamente fue el equipo de bioseguridad. Ustedes díganme, ¿no les da pena que hayan muerto más de 130 médicos? ¿Por qué han muerto esos médicos? Por ausencia de material de bioseguridad. ¿Por qué no ha ido más gente a trabajar? Suspendieron las actividades del internado rotatorio del último año de medicina porque no había equipo de bioseguridad. Yo al principio dije, ¿cómo no van a ir? Deben participar, que la universidad compre. No había ni recursos en la universidad y no les iban a dar el equipo de bioseguridad. ¿Quién va a arriesgar a que vaya si no hay ese equipo necesario? Es más, una persona que viene del África, como nos dice la compañera, oigan, y en el África han debido manejar así. El equipo de bioseguridad era algo imprescindible. Antes de buscar, como yo dije, entrar por el techo, los respiradores, bueno, 700 respiradores y de todo, había que evitar que lleguen hasta el respirador y eso se hace con atención primaria, con prevención y con conciencia que debemos impartir primero los gobernantes y después la población para que manejemos este tema adecuadamente. Nada de eso se ha hecho, absolutamente nada. Y en ese caso, bueno, ahí están los resultados y, bueno, las respuestas que doy espero que han sido satisfechas, pero mi criterio es ese. Otra pregunta que me llega también vía Facebook es, ¿considera, doctor Tapia, que puede establecerse un comité sudamericano de cooperación para la orientación y asistencia en las políticas sanitarias de la región? Bueno, yo creo que sí, obviamente debería haber un equipo sudamericano, pero deberíamos tener un equipo con la mejor gente, un equipo boliviano para empezar. Es decir, este es un tema que nos atañe a todos y deberíamos tener la posibilidad de hacer un gran equipo de trabajo con profesionales que están. Nosotros hemos dicho la experiencia que hemos tenido en el H1N1. En ningún momento nos han consultado. Es la tercera vez que puedo hablar públicamente de este tema y creo que hay posibilidades de que la experiencia que hemos tenido, las normas que hemos dejado se puedan llevar adelante. Segundo, la cooperación internacional es muy importante. Quiero recalcar algo que se me viene ahora a la mente. El año pasado, creo que por el mes de agosto algo, se presentó en los Yungas de La Paz fiebre hemorrágica, ¿no? Y falleció un médico, 2 médicos, y bueno, también había un personal que tuvo ese problema. Estaba en funciones de embajador de Bolivia y yo acudí al gobierno español y tuvo la gentileza la ministra de Sanidad de recibirme y el mayor epidemiólogo que tiene España, Fernando Simón, nos atendió y tratamos el tema y España mandó un protocolo del manejo de esa fiebre hemorrágica, ¿no? Tuvimos una videoconferencia con el doctor Simón y autoridades del Ministerio de Salud, estuvo el viceministro de Salud, Terrazas, y bueno, se controló pues el brote. Qué importante la relación internacional. Fíjense, Fernando Simón, y si aquí en España hablamos de Fernando Simón, él colaboró con Bolivia con un protocolo que fue hecho a la velocidad, todo el equipo que tienen, porque aquí tuvieron un caso de ébola que manejaron muy bien y ese equipo que está muy bien capacitado nos colaboró.
Ahora, ¿quién nos ha colaborado? Hemos estado aislados de todos. Es decir, ese equipo sudamericano estaría muy bien, pero hay gente capaz en Bolivia que también tenemos la capacidad de reunirnos. Esas sociedades científicas deberían estar siempre al lado del ministerio. El ente rector, por supuesto, es el ministerio, pero debe saber escoger con qué personas va a actuar. Y en este caso, yo creo que estoy de acuerdo que se haga un equipo como tal, pero las relaciones internacionales son importantes. Un ejemplo. Si China va a tener una vacuna, hay que usarla. No podemos esperar. Si Rusia va a tener, hay que usarla. No hay que esperar que salga la de Estados Unidos, porque eso ya es una total dependencia. Y en este caso, la salud de la población no se puede perjudicar. Ah, si subiera antes, que también sea gratuita. Si tenemos que gastar en eso, por si acaso la constitución política del Estado indica que es salud universal y gratuita. Nosotros en el dengue y en el H1N1 hemos manejado con absoluta gratuidad. A nadie se ha cobrado, todos han tenido cobertura en ese nivel, porque ya les digo, una pandemia no es culpa de una persona, nada, toda la nación está en eso. Y si hay recursos económicos que llegan a la nación es para compartirlos entre todos y no que unos cuantos mal utilicen los mismos. ¿Alguien más que quiera hacerle una pregunta al doctor Tapia? Sí, sí, a mí me gustaría hacer alguna pregunta. Hemos ido leyendo las cifras que se van dando desde el gobierno, ¿no? Hay algo de 7.000 personas fallecidas, desgraciadamente, y más de 120.000 infectados, me parece. Para una población de 11.300.000 realmente es un índice de contagio muy elevado y una tasa de mortalidad muy alta, considerando que son 120.000 más cerca del 7%, 6 al 7%. Estos datos surgen de un criterio más gubernamental, ¿no? De un criterio más gubernamental, de métodos más gubernamentales que evidentemente ahora se exponen que no son tan confiables. ¿Cuál sería la verdadera magnitud de esta catástrofe sanitaria que está pasando en Bolivia? Bueno, yo hablaba con un epidemiólogo de Bolivia, una persona que es muy capacitada. Lo que hacía falta en Bolivia es que en lugar de que hablen los ministros que se han anulado, debería haber un epidemiólogo, por ejemplo, aquí en España de la talla de Fernando Simón, que se encarguen de manejar adecuadamente el tema. Y nosotros veíamos que ellos me decían que había un registro inadecuado. Acaban de mencionar que tardan tanto tiempo, 2 semanas, algo así, en llevar pruebas y los informes que dan ya no tienen la validez correspondiente porque no se están tomando como deberían tomarse. Y en este caso el epidemiólogo me dijo de las cifras que tienen, la proyección que se tiene, habría que multiplicar por 3. Vale decir, debemos tener por lo menos el doble de infectados. Hay muchos más muertos. Hay gente que no ha llegado a un hospital, que no saben qué es lo que ha sucedido y bueno, tampoco le han hecho un examen post-mortem, nada, porque si lo hubiera deberían haber informado. Entonces yo creo que por lo menos con el número de infectados habría que duplicar la cifra que menciona el Ministerio de Salud. El epidemiólogo me dijo por 3, pero en este caso creo que es una cifra que está llena de incógnitas y lamentablemente por el procedimiento no es nada confiable. Doctor Tapia, me hacen llegar la siguiente pregunta. ¿El próximo gobierno qué estrategias tendría que implementar de cara a un posible rebrote del COVID? Bueno, primero lo que yo diría que habría que hacer, lo que nos ha tenido muy buen resultado, que es el asunto del manejo de las 3 Cs. Primero, tener un buen comité científico que maneje adecuadamente los aspectos que hay que tratar. Es decir, no puede haber nadie improvisado, nadie que venga iluminado de otro sector, sino gente que tenga la capacidad. Fíjese a lo que acaba de decir Ana María, que una persona que vino del África, que estuvo con el ébola, habrá que invitarla, ¿no? Que no solamente vaya a ese hospital, sino que con la capacitación que ha tenido tendría que participar. Para contener esto tiene que haber un comité científico adecuado y que vuelvan a participar las sociedades científicas de todas las especialidades, de farmacia bioquímica, de todo el equipo de salud que estén presentes, porque eso toca a todo, odontólogos, trabajadores sociales y todo, que tengamos una cobertura muy grande de un comité adecuado donde podamos conversar, donde podamos dar pautas, donde podamos dar protocolos, por tener un protocolo para todo, para salir a la calle. Aquí en España hay para salir a la calle, para entrar al ascensor, para hacer muchas cosas.
Allí tenemos que tener un protocolo hecho por nosotros con las características que podamos tener. Eso es lo primero que deberíamos realizar. Segundo, la conciencia. Cada persona tiene que hacer conciencia que esto nos va a acompañar mucho tiempo. Y, por ejemplo, el lavado de manos tiene que seguir siendo permanente. Tenemos que usar permanentemente un barbijo adecuado, un cubreboca adecuado. Eso ya no puede ser, ya no podemos estar relegando estos aspectos. Y bueno, cuando tenemos que desechar un pañuelo que sea en lo posible de papel, se tenga que desechar en un lugar adecuado, y si hay personas infectadas, inmediatamente tienen que reportar las mismas y cumplir las cuarentenas. Cuando hablamos de las cuarentenas, las principales autoridades de Bolivia que han tenido la infección no han respetado adecuadamente las cuarentenas. Un ejemplo, si la presidenta tuvo COVID, debería no trabajar, porque hay persona que le va a atender y se puede contagiar y tiene que estar aislada totalmente. No lo hizo, porque si lo hubiese hecho debería estar en el receso correspondiente y la presidenta del Senado debería hacerse cargo esos días, pero no lo hizo. Hay que pregonar con el ejemplo. Cuando algo tiene una patología así, bueno, hay que cumplir la normativa que se tiene y no estar fingiendo, no diría fingiendo, sino haciendo una cosa que no corresponde. Para eso se hacen las normas. Cumplir las normas adecuadamente, tener ese equipo correspondiente y también tener en la tercera C la comunicación adecuada. Los manejos que se hacen por el Facebook, por el WhatsApp y de todo, tiene que ser cada quien en lo que es. Es el término zapatero a tus zapatos, ¿no? Yo no puedo opinar de física nuclear porque no sé nada. Me mentiría si hago eso. Si no soy periodista, no puedo hacerme el periodista. Si no soy médico, no puedo hacerme el médico. En este caso, habría que jerarquizar esas redes sociales y hablar los casos positivos con hechos concretos. Si tengo que reproducir algo, que sea verídico, que esté científicamente comprobado. Si no está científicamente comprobado, no tengo por qué difundirlo. No debería difundirlo porque voy a crear una distorsión. En esto de los medicamentos, otra cosa que me olvidaba señalar es que cuando hay un ente rector no se puede permitir expendio de medicamentos sin un criterio médico. No pueden haber esos kits de medicamentos que pueda comprar la persona que lo desee. No se pueden automedicar. Sabemos que hay en hospitales problemas con insuficiencia hepática, con insuficiencia renal por haber consumido medicamentos sin una prescripción médica. Esto creo que el ente rector tiene que tomar muy en cuenta estas cosas porque creo que no se puede realizar. Vale decir, estas cosas que estoy señalando deberíamos tomar en cuenta para que, bueno, va a cambiar todo y en este caso yo les dije que ojalá no exista un rebrote y si hay el rebrote estemos absolutamente preparados con esas 3 Cs, hacer una buena ciencia, que eso se encarguen a los que les corresponde, un ente rector que maneje adecuadamente esto, la conciencia de la población, que es importante, y la comunicación. Creo que con estas 3 Cs podemos avanzar adecuadamente y, bueno, si llega, estar mejor preparados que cuando nos llegó en esta ocasión. Doctor, yo tendría otra pequeña, otra pregunta que está más que todo en la parte más social, ¿no? Yo vivo en Quebec y en Quebec, como usted debe saber, la situación fue bastante catastrófica, ¿no? Sí. Una de las constataciones que se hizo es que la salud pública planificó todo a nivel médico, pero no tomaron en cuenta todo lo que son las desigualdades sociales y la organización del trabajo, la organización real del trabajo de los trabajadores de la salud. El resultado es que los trabajadores de la salud que trabajaban con horarios flexibilizados, que trabajaban a tiempo parcial, que trabajaban unas horas aquí, otras horas allá, fueron llevando la contaminación de un lado para otro y los pacientes murieron pues fue realmente una hecatombe, ¿no? Y evidentemente esos trabajadores también eran gente con muy poco recurso, generalmente refugiados, y llevaron eso a sus casas, vivían en departamentos muy pequeños, contaminaron toda su comunidad. Las comunidades más contaminadas son las comunidades inmigrantes. Y planteando esto en Bolivia, yo pienso que siento que tampoco se ha tomado en cuenta toda la problemática de las desigualdades sociales. Una cosa es estar confinado en Calacoto y otra cosa es estar confinado en el Alto y otra cosa es estar confinado en un barrio pobre en Santa Cruz o en otro lado.
y no hay una adecuación, el protocolo pareciera universal, esa adecuación a los medios de vida de la gente, no la siento yo en la salud pública. Quisiera conocer un poco su opinión al respecto. Y la segunda cosa que me llamó muy poderosamente la atención es que hay muy poca adecuación del mensaje sanitario a la cultura de los diferentes pueblos. Cada pueblo tiene sus creencias, cada pueblo tiene sus mitos, cada pueblo tiene su universo cósmico, tiene su cosmogonía y no hay una adecuación entre lo que la gente cree y el mensaje sanitario. ¿Cómo manejaron ustedes en el tiempo, por ejemplo, del H1N1 esa situación para evitar la estigmatización tan grande que se ha dado? Porque se ha dividido el país, ha habido una estigmatización tremenda de los indígenas. Y bueno, ahorita son los desgraciados que van a venir a contaminarlos, la gente del Alto, ¿no? Escucho a la gente de la zona sur que está en ese discurso, es algo terrible. Bueno, ¿Qué creo opinión? que ha tocado un tema muy álgido la compañera, ¿no? El tema de la desigualdad y los mensajes que deberían llegar a nivel sanitario. Por eso se necesita conocer el país, analizar las características del mismo. Ya les he hablado de los pisos ecológicos. Es diferente estar en Pando que estar en Guatajata, o es diferente estar en la Chiquitanía a estar en Cochabamba. Yo creo que hay que habituar adecuadamente esto, pero lo fundamental, que se tiene que universalizar la salud. Bolivia es un país que la constitución política del Estado indica que debe ser salud universal y gratuita. Está constitucionalizada. Y bueno, lo que menos se ha hecho en esta gestión es decir, eso de que todo el mundo tenga derecho a tener el mismo trato en igualdad de condiciones. Yo he repetido que una pandemia es un problema de todo un país, no es solamente de una de las personas. Y si es del país, el país tiene que hacerse cargo de esto. Nosotros, cuando estuvimos en el ministerio, en el H1N1 y en el dengue, tomamos toda la responsabilidad. Es más, había habilitado centros privados, pero el ministerio cubría los gastos con un arancel que fijó el ministerio. Y hubo, por lo menos en el Alto, muy buenos hospitales que nos colaboraron. No me acuerdo el nombre del hospital, San Juan de Dios, creo que es de unas madres que nos colaboraron extraordinariamente, pero debíamos universalizar el tratamiento, es el manejo. La persona que caía enferma tenía el mismo trato, sea público, privado, y todo el mundo recibía un tratamiento adecuado y evitamos esa brecha que usted está mencionando. Ahora, en esta brecha, hacer una cuarentena rígida como tal debería ser planificada adecuadamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los del comercio informal, que son muchas personas dedicadas al comercio informal, viven para el día. Y si están 3, 4 meses cerrados, ¿qué están comiendo? ¿No? Si les dan un bono de 500 bolivianos, ¿les va a alcanzar para 4 meses? Si tienen una familia solo de 4 o 6 personas que está, ¿cómo le están pasando? No es justo, ¿no? Que, bueno, en Calacoto también hay gente pobre, ¿no? No todos son ricos, pero también a ellos les puede afectar, pero afecta con mayor dramatismo ese sector. Y la gente que protestaba de ese sector no puede ser, además, tratada mal. Y además, cuando se enferma, no hay espacio en un hospital para ser tratado. Y no habilitan un sector que estaba allá, el hospital del Alto que habilitaron, han habilitado después de 4 meses de confinamiento, cuando tenían la posibilidad de hacerlo a tiempo y evitar pues que tengan el viacrucis de buscar dónde los podían recibir. Entonces, yo creo que hay que avanzar en estas cosas y nosotros necesitamos consolidar nuestra constitución política del Estado y en el tema de salud, como médico les digo, hemos luchado desde nuestra vida de estudiantes tener una salud universal y gratuita. Yo recuerdo bien cuando era ejecutivo de la Federación Universitaria Local, el colegio de esa época, el colegio médico decía, hay que ir a la universalidad de la salud. Cómo han cambiado los tiempos, pero yo creo que hay que seguir pensando lo mismo. Nuestro país tiene que tener un servicio de salud igualitario para todos. Tenemos muchas nacionalidades, está constitucionalizada nuestras nacionalidades y tenemos que tener un trato similar. Es decir, si no nos basamos en nuestra constitución, si la pisoteamos la misma, no vamos a poder cumplir adecuadamente como servidores públicos la esencia de lo que debemos hacer, ¿no? Es decir, creo que cuando usted me hace esa pregunta, debemos evitar las desigualdades. Hay un periodo electoral y yo creo que esas cosas hay que tomarlas y analizarlas a cabalidad, qué país es el que queremos seguir.
Si queremos seguir siendo dependientes, si queremos ser, que no haya igualdad entre nosotros. Claro, pues, por ejemplo, la brecha que se dio, se han ensanchado las capas medias, ha disminuido los pobres, pero no se ha tocado a los ricos. Que mantengamos por lo menos eso y que esas condiciones que se den donde todos podamos subsistir y estar adecuadamente, que sean beneficio para todos, no para unos cuantos, que sea para todos. Y eso depende mucho del evento que vamos a llevar adelante y que ya no nos vuelvan a mentir, ¿no? Dijeron que en septiembre iba a ser el pico más grande y no hubo elecciones. Bueno, ahora en octubre, cuidado, vengan con esas cosas, se necesita un cambio de gobierno que oriente adecuadamente estas posiciones. Doctor Tapia, me pasan la siguiente pregunta. ¿Qué opina de la expulsión de los médicos cubanos? Bueno, yo quiero señalar que Bolivia tiene muy buenos médicos y creo que cada quien debe sentirse seguro de la profesión que ha elegido y deberíamos hacer una distribución adecuada. Los médicos cubanos han tenido una función adecuada en Bolivia, vale decir, la Operación Milagro no puede ser descartada. En el tema oftalmológico han trabajado muy bien. En este caso, los médicos cubanos tienen un tipo de formación diferente a los nuestros. Cuando hablamos de toma de muestra, todo hubiese sido un gran aporte para que hagan esa misma tarea. Y finalmente, yo no me estoy inventando lo que voy a decir. Italia, algunas provincias en Francia, en Europa estoy hablando, ¿no? Algunos sectores en América Latina, en el mundo están propiciando en notas correspondientes como países, no estoy hablando, o como ciudades están planteando el Premio Nobel de la Paz a la Brigada Médica Cubana. Yo creo que hay que valorar eso. Alguna vez Estados Unidos importaba soldados, ¿no? Los marines y de todo, y nadie decía nada. Cuba ha exportado médicos. Si no decían antes con los Estados Unidos qué pasaba con los marines, hoy no podrían por qué decir algo con los médicos cubanos. Y yo creo que en esta ocasión no hubiesen perjudicado, más bien hubiesen colaborado y las determinaciones se han tomado, creo, de esa manera. No era un gobierno que debería decidir las relaciones internacionales ni muchas otras cosas que la hicieron, pero creo que en su momento hubiesen tenido utilidad. Lo digo porque conozco la medicina cubana en la labor de prevención y si tiene un premio Nobel no es casualidad. Además he estado en reuniones de la OPS en Washington donde se premió a la atención primaria de salud y a nivel de atención primaria de salud Cuba fue el ejemplo. En Cuba el promedio de sobrevida es más de 90 años. Debe ser por algo, ¿no? Debe ser por algo que han hecho. Yo respeto mucho a la medicina cubana, pero creo que en este caso, si los han sacado, deberíamos dar alternativas para mejorar el servicio y no escuchar noticias que hay médicos que están siendo impagos y hace 5 meses. Eso no se puede permitir. Eso creo que hay que indicar que en semejante pandemia, o también las reivindicaciones que tienen los médicos, han fallecido muchos médicos, ¿no? La policía va a tener una subvención, un seguro de vida si alguien muere, pero a nuestros colegas médicos no hay absolutamente nada, hay que tratarlos bien. Y bueno, yo quiero decir para esto, para que los colegas médicos que me están viendo así, así como aprecio la medicina cubana, la medicina boliviana también es muy buena, nos hemos formado muy bien y donde hemos podido desarrollar nuestra profesión, creo que hemos hecho quedar bien a nuestra formación. Bueno, doctor Ramiro Tapia, le agradecemos profundamente el haber estado presente en esta conferencia, en haber abierto su micrófono y mostrar sus ideas y sus preocupaciones por lo que está pasando en Bolivia, con todos los problemas que la gente está enfrentando. Exponerlos me parece que es muy valioso en este momento porque la gente se da cuenta a lo que se está enfrentando y las alternativas tal vez no son muchas tampoco, ¿no? Ha sido una charla muy buena y me quedo con la frase que dice: pandemia es un problema del país y como país hay que resolverlo. Me parece que esa es la lección que deberíamos aprender de este momento, ¿no? De esta crisis sociosanitaria tan tremenda y que ha expuesto muchas cosas en el país que parecían no tan obvias, ¿no? Ahora están muy obvias.
quiero agradecerle profundamente. Antes de despedirnos de Siglo XXI, quiero invitarlos para el día de mañana que vamos a tener a Guillermo D'Alense y él va a hablar de las luchas obreras en Bolivia y su inserción en el proceso de cambio. Guillermo D'Alense es un gran luchador social, me parece. Es un representante de las clases luchadoras de este país, ¿no? Así que mañana los esperamos y doctor Ramiro Tapia, muchas gracias por todo. Si hay alguien más que quiere dar unas palabras de agradecimiento o de despedida, por favor. Bueno, agradecer a todo el colectivo, a toda la plataforma de Siglo XXI, Repensando el País, a todos los compañeros y compañeras, a toda la gente que se ha sumado a esta charla y al doctor Ramiro Tapia por habernos permitido escuchar sus puntos de vista respecto a esta crisis sanitaria. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero agradecer la invitación a la que he sido objeto. Ha sido una grata charla. Creo que estos eventos tienen que cotidianamente realizarse. Mañana veremos al compañero D'Alense, al cual aprecio mucho. Ha sido también ministro de Estado en el gobierno anterior. Y creo que la labor que estamos realizando, los bolivianos en el mundo debemos unirnos. Y es hora de empezar a unirnos con criterio. Yo creo que la política no es mala cuando se habla del bien común. Y la discusión es necesaria y ojalá en Bolivia podamos hacer una reflexión colectiva de que Bolivia es tan linda, tan grande, tan rica, merece un destino mejor. Y el día de hoy me han permitido hablar ampliamente, con toda libertad, de las cosas que pienso y opino, pero siempre en el aspecto positivo de que jamás debemos olvidarnos de ser bolivianos y estemos donde estemos, debemos trabajar por nuestro gran país. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Doctor Tapia, yo quería agradecerle profundamente porque es verdaderamente una de las conferencias más extraordinarias que he escuchado sobre esta problemática del COVID. Se denota profundamente la sensibilidad social, pero también el conocimiento del país. Y eso yo creo que no tiene precio. Muchísimas gracias por sus palabras y por todo lo que ha compartido con nosotros. El agradecido soy yo. Muchísimas gracias a ustedes. Disculpe que lo moleste con un último pedido, y es una pregunta que hacemos a nuestros invitados, y es la siguiente. La razón de este grupo es justamente que hay un bloqueo mediático. Para usted, desde su punto de vista, ¿hay un bloqueo mediático? Y si hay, ¿cómo funciona? ¿Cómo lo ve en términos de medicina? Bueno, yo creo que sí hay un bloqueo mediático, ¿no? Alguna vez he querido dar mi opinión y llamé a Bolivia a algunos periodistas, amigos que tenía en la época que estaba de ministro, cuando estaba de autoridad en Bolivia. Y no menciono el nombre porque creo es un secreto, porque ellos viven de su profesión, y decía, es que el gobierno nos da una pauta. Y si nos da el gobierno una pauta, bueno, hay que dar algunas cosas en favor de los que les dan la pauta. Y eso creo que está haciendo mucho daño. No hay libertad de expresión y creo que la hegemonía que tienen muchos países con la prensa es totalmente negativa para el libre pensamiento. Hay, creo, la hegemonía de la prensa distorsiona las noticias, ponen las cosas que se quieran conocer nada más, oculta muchas de esas, y yo creo que están denigrando la profesión del periodista. Yo recuerdo a grandes periodistas, uno de ellos que se me viene en este momento a la memoria, Luis Espinal Camps, que lo asesinaron por decir la verdad, pero siempre dijo la verdad. Y el periodista creo que es una profesión muy noble que en este momento debería tener esa posibilidad, y que los dueños de los medios de prensa que quieren buscar la hegemonía encuentren un escollo con periodistas que son libres de pensamiento y que digan la verdad. Creo que sí, la prensa en algún caso no está actuando adecuadamente en el hecho de que no informan la verdad. Y yo creo que cuando uno informa la verdad, las opiniones tienen que
respetarlas, ¿no? Es decir, si yo me informo adecuadamente voy a tener un criterio diferente. Si manipulo la información, lamentablemente no estoy haciendo un beneficio, estoy haciendo un daño. Y estoy totalmente de acuerdo con usted en el hecho de decir que lamentablemente estos medios que como ustedes están llevando adelante van a tener mayor efecto si la prensa no hace una reflexión profunda y empieza a decir la verdad. Entonces vamos a recurrir, como en las épocas que yo era estudiante, había una hegemonía de la prensa con las dictaduras militares y nosotros tomábamos las radios mineras para saber absolutamente la verdad. Y creo que esa comunicación popular hasta el día de hoy no ha sido devastada y creo que es con lo que están haciendo ustedes, estamos haciendo, creo, un honor a esas emisoras mineras donde se hablaba la verdad. Aquí estamos en esa posibilidad y por eso reiteradamente estoy muy agradecido por esta cobertura que me dan para poder hablar mi verdad y que ojalá mi pensamiento que tenga, por supuesto que sea criticado, sea analizado, pero que llegue a todos, porque solamente a veces llega cosas que los que pretenden hegemonizar quieren que se sepa y bueno, la verdad como siempre nos hará libres. O sea que esa es mi respuesta, estimado amigo. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí hemos llegado con Siglo XXI, Repensando Bolivia y otra vez, doctor Tapia, muchas gracias por su Por participación. favor, le agradezco. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, compañeros.